Hola, me llamo David Suchet y estás escuchando el podcast La Biblia en un año, donde nos encontramos con la voz de Dios y vivimos la vida a través de la lente de las Escrituras. Leeremos desde el Génesis hasta el Apocalipsis, descubriendo cómo se desarrolla la historia de la salvación, y hoy me adentraré en ella. Hoy es el día 319. Estamos leyendo Lucas capítulos 17, 18 y 19. También Proverbios capítulo 26, versículos 13 a 16. El Evangelio según Lucas, capítulo 17. Algunos dichos de Jesús y dijo a sus discípulos: tentaciones para pecar es seguro que vendrán, pero ay de aquel por quien vienen. Más le valdría que le colgaran al cuello una piedra de molino y lo arrojaran al mar, que hacer pecar a uno de estos pequeños. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano peca, repréndele, y si se arrepiente, perdónale. Y si peca contra ti 7 veces en el día, y se vuelve a ti 7 veces y te dice: me arrepiento, debes perdonarle. Los apóstoles dijeron al Señor: aumenta nuestra fe. Y el Señor dijo: si tuvieseis fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro: arráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Alguno de vosotros que tenga un criado arando o guardando ovejas, le dirá, cuando haya llegado del campo: ven enseguida y siéntate a la mesa. ¿No le dirá más bien: prepárame la cena, y ponte el delantal, y sírveme hasta que coma y beba, y después comerás y beberás tú? ¿Acaso da las gracias al siervo, porque hizo lo que se le mandó? Así también vosotros, cuando habéis hecho todo lo que se os ha mandado, decís: somos siervos indignos. Solo hemos hecho lo que era nuestro deber. Jesús limpia a 10 leprosos de camino a Jerusalén. Pasaba entre Samaria y Galilea y, al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 leprosos que, parados a cierta distancia, alzaron la voz y dijeron: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, les dijo: ide y presentaos a los sacerdotes. Y mientras iban, quedaron limpios. Y uno de ellos, viéndose curado, se volvió alabando a Dios en alta voz, y se postró rostro en tierra a los pies de Jesús, dándole gracias. Era un samaritano. Entonces, dijo Jesús: no somos 10 los limpios. ¿Dónde están los 9? ¿No se encontró a nadie que volviera y diera gracias a Dios, excepto este extranjero? Y le dijo: levántate y vete. Tu fe te ha curado. La venida del reino. Al preguntarle los fariseos cuándo vendría el reino de Dios, les respondió: el reino de Dios no vendrá con señales para ser observado, ni dirán: he aquí, está aquí o allí. Porque he aquí, el reino de Dios está en medio de vosotros. Y dijo a sus discípulos: vienen días en que desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre, y no lo veréis. Y os dirán: mirad allí, o mirad aquí. No vayáis, no lo sigáis. Porque como el relámpago que brilla e ilumina el cielo de un lado a otro, así será el Hijo del Hombre en su día. Pero antes es necesario que padezca muchas cosas y que sea rechazado por esta generación. Como fue en los días de Noé, así será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Del mismo modo, como lo fue en los días de Lot, comieron, bebieron, compraron, vendieron, que plantaron, que construyeron. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, fuego y azufre cayeron del cielo y los destruyeron a todos. Así será el día en que se manifieste el Hijo del Hombre en aquel día: el que esté en el terrado con sus bienes en casa, no baje a llevárselos, y asimismo el que esté en el campo no se vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot: quien busque ganar su vida, la perderá, pero quien pierda su vida, la conservará. Os digo que aquella noche habrá 2 hombres en una cama. Uno será tomado y el otro abandonado. Habrá 2 mujeres moliendo juntas, una será tomada y la otra dejada. Y le dijeron: ¿dónde, Señor? Él les dijo: allí está el cuerpo. Se juntarán las águilas, capítulo 18, la parábola de la viuda y el juez injusto, y les contó una parábola para que orasen siempre y no desmayasen.
Dijo, había en cierta ciudad un juez que ni temía a Dios ni estimaba a los hombres, y había en aquella ciudad una viuda que acudía a él y le decía, hazme justicia contra mi adversario. Por un tiempo rehusó hacerlo, pero después se dijo a sí mismo, aunque no temo a Dios ni estimo a los hombres, ya que esta viuda me molesta, la vindicaré, o me agotará con sus continuas venidas. Y dijo el Señor, oye lo que dice el juez injusto. ¿Y no vindicará Dios a sus elegidos que clamaron a él día y noche? ¿Se demorará mucho sobre ellos? Yo os digo que los vindicará pronto. Sin embargo, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra, la parábola del fariseo y del publicano? También contó esta parábola a algunos que confiaban en sí mismos que eran justos y despreciaban a los demás. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo se puso de pie y oró así consigo mismo. Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, extorsionadores, adúlteros injustos, ni siquiera como este recaudador de impuestos. Ayuno 2 veces por semana. Doy mareas de todo lo que recibo, pero el publicano, estando lejos, ni siquiera alzaba los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque todo el que se enaltece será humillado, pero el que se humilla será enaltecido. Jesús bendice a los niños, ahora le traían hasta los niños de pecho para que los tocara. Al ver esto, los discípulos los reprendieron. Pero Jesús los llamó, diciendo, dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. En verdad os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. El gobernante rico le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Conoces los mandamientos. No cometas adulterio, no mates, no robes, no levantes falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y él dijo, todo esto lo he observado durante mi juventud. Al oírlo Jesús, le dijo, una cosa te falta, vende todo lo que tienes y repártelo entre los pobres, y tendrás un tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Pero él, al oír esto, se puso triste, porque era muy rico. Jesús, mirándole, le dijo, qué difícil es entrar en el reino de Dios para los que tienen riquezas. Porque es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Los que lo oyeron dijeron que ¿quién puede salvarse? Pero él dijo que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces Pedro dijo, he aquí, nosotros hemos dejado nuestras casas y te hemos seguido. Y él les dijo, de cierto os digo que no hay hombre que haya dejado casa, o mujer, o hermanos, o padres, o hijos, por el reino de Dios, que no reciba mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Una tercera vez. Jesús predice su muerte y resurrección, y tomando a los 12, les dijo, he aquí subimos a Jerusalén, y se cumplirá todo lo que está escrito de el Hijo del Hombre por los profetas. Porque será entregado a los gentiles, y será escarnecido y maltratado, y escupido. Lo azotarán y lo matarán, y al tercer día resucitará. Pero ellos no entendían nada de esto. Este dicho les estaba oculto, y no comprendieron lo que se decía. Jesús cura a un mendigo ciego cerca de Jericó. Al acercarse a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino, pidiendo limosna y oyendo pasar a una multitud. Preguntó qué significaba aquello. Le dijeron, pasa Jesús de Nazaret, y él gritó, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y los que iban delante le reprendieron, diciéndole que se callara. Pero él gritaba aún más, Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y mandó que se lo trajeran. Cuando se acercó, le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? Él le dijo, Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo, recibe la vista. Tu fe te ha salvado. Y al instante recobró la vista y le seguía, glorificando a Dios, y todo el pueblo, al verlo,
alababa a Dios. Capítulo 19. Jesús y Zaqueo. Entró en Jericó y estaba de paso. Había allí un hombre llamado Zaqueo. Era jefe de los publicanos y rico, y procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, porque era pequeño de estatura. Corrió, pues, de cabeza y se subió a un sicómoro para verle, pues por allí había de pasar. Cuando Jesús llegó allí, levantó la vista y le dijo: Zaqueo, baja pronto, porque hoy tengo que quedarme en tu casa. Y él, dándose prisa, bajó, y le recibió gozoso. Al verlo, todos murmuraban: ha entrado para ser huésped de un hombre que es pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, de mis bienes lo doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Y Jesús le dijo: Hoy ha llegado la salvación a esta casa, puesto que también él es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los perdidos. La parábola de las 10 libras. Como si hubieran oído estas cosas. Procedió a contar una parábola, porque estaba cerca de Jerusalén, y porque suponían que el reino de Dios iba a aparecer inmediatamente. Dijo, pues, un noble se fue a un país lejano para recibir el poder real y luego regresó, llamando a 10 de sus siervos. Les dio 10 libras esterlinas y les dijo que comerciaran con ellas hasta que yo llegara. Pero sus ciudadanos lo odiaban y enviaron una embajada tras él, diciendo: no queremos que este hombre reine sobre nosotros. Cuando regresó, después de haber recibido el poder real, mandó llamar a estos siervos, a quienes había dado el dinero, para que le informasen de lo que habían ganado comerciando. El primero se presentó ante él, diciendo: Señor, con tu libra has ganado 10 libras más. Y él le dijo: bien, buen siervo, porque has sido fiel en lo poco, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Y vino el segundo, diciendo: Señor, tu libra ha ganado 5 libras, y le dijo: y tú tendrás autoridad sobre 5 ciudades. Y vino otro, diciendo: Señor, aquí tienes tu libra, que yo guardaba en una servilleta, pues te temía porque eres hombre severo. Recoges lo que no dejaste y cosechas lo que no sembraste. Le dijo: te condenaré de tu propia boca, siervo malvado. Tú sabías que yo era un hombre severo, que tomaba lo que no ponía y cosechaba lo que no sembraba. ¿Por qué, pues, no pusiste mi dinero en el banco, y a mi venida lo habría cobrado con intereses? Y dijo a los que estaban allí: quitadle la libra y dadla al que tiene las 10 libras, y ellos le dijeron: Señor, tiene 10 libras. Yo os digo que a todo el que tiene se le dará más, pero al que no tiene, aun lo que tiene se le quitará. En cuanto a estos enemigos míos que no han querido que yo reine sobre ellos, traedlos aquí y matadlos delante de mi entrada de Jesús en Jerusalén. Dicho esto, siguió adelante, subiendo a Jerusalén. Cuando se acercó a Betfagé y a Betania, en el monte que todo lo llama, envió a 2 de los discípulos diciendo: id a la aldea de enfrente, donde al entrar encontraréis una marea de culto en la que nadie se ha sentado todavía. Desatadla y traedla aquí. Si alguien os pregunta por qué la desatáis, diréis esto: el Señor la necesita. Así que los enviados se fueron y lo encontraron tal como él les había dicho. Y mientras desataban el culto, sus dueños les dijeron: ¿por qué desatáis el culto? Ellos respondieron: el Señor lo necesita, y se lo llevaron a Jesús. Y arrojando sus vestidos sobre el culto, pusieron a Jesús sobre él. Y mientras él cabalgaba, extendieron sus mantos sobre el camino. Cuando ya se acercaba a la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos comenzó a regocijarse y a alabar a Dios a gran voz por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Y algunos de los fariseos que estaban entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondió: os digo que si éstos callaran, las mismas piedras gritarían. Jesús llora sobre Jerusalén, y cuando se acercó y vio la ciudad, lloró sobre ella, diciendo: ojalá supieras hoy las cosas que hacen la paz, pero ahora están ocultas a tus ojos por los días que vendrán sobre ti.
cuando tus enemigos te rodearán y te cercarán por todas partes, y te derribarán a tierra, a ti y a tus hijos dentro de ti. Y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no conociste el tiempo de tu visitación. Jesús limpia el templo. Entró en el templo y comenzó a expulsar. Los que vendían les cantaban. Escrito está, mi casa será casa de oración. Pero vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones. Y enseñaba todos los días en el templo. Los sumos sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo trataban de destruirle, pero no encontraban nada que pudieran hacer. Porque todo el pueblo estaba pendiente de sus palabras. El libro de los Proverbios, capítulo 26, versículos 13 al 16. El perezoso dice que había un león en el camino. Hay un león en las calles. Como la puerta gira sobre sus goznes, así hace el perezoso en su lecho. El perezoso mete la mano en el plato. Se cansa de llevárselo a la boca. El perezoso es más sabio a sus propios ojos que 7 hombres capaces de responder discretamente. Padre que estás en los cielos, te alabamos. Muchas gracias. Te damos honor y gloria, y solo te alabamos por tu Hijo Jesús y por la revelación del Evangelio de Lucas. Dios mío, Señor, muchas gracias porque Lucas se tomó el tiempo, se tomó todo el esfuerzo. No puedo ni imaginar, Señor, el esfuerzo que Lucas puso en escribir estas palabras para poder darnos una imagen de Jesús, Jesús y su enseñanza. Jesús y su justa ira contra los escribas y fariseos y los que compraban y vendían en el templo. Su amor justo y su llamada a gente como Zaqueo, gente como el joven rico, gente como nosotros. Así que gracias Padre, gracias por amarnos, y gracias por Lucas. Y sobre todo, Señor, gracias por tu Hijo y tu Espíritu, que son tus dones para nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Dios. Así que solo tenemos 3 capítulos en Lucas que son fenomenales y estamos recibiendo. Entró en Jerusalén, ¿verdad? Así que estamos llegando al final. Solo nos quedan 2 días con el Evangelio de Lucas. Pero hay algo acerca de esto. Solo quiero destacar un par de puntos. Saben, en el capítulo 17, muy al principio, donde habla de si alguien hace pecar a uno de estos pequeños. Siempre me recuerda años atrás cuando estaba en el seminario, había un profesor. Su nombre es Dr. Chris Thompson. Él nos enseñaba moralidad. Y tal vez ya lo he dicho antes, pero se me quedó grabado. Él dijo, caballeros, está hablando a todos los chicos que con suerte serían ordenados sacerdotes. Dijo caballeros, cuando se trata de su vida, cuando se trata del pecado, cuando se trata de llevar a otros al pecado, tengo una palabra para ustedes y esa palabra es piedras de molino. Y fue así, fue muy convincente porque él simplemente habló con autoridad. Él era un esposo y un padre y un hombre de moral intachable. No solo súper inteligente, sino también un maestro increíble, probablemente el mejor maestro que he tenido en mi vida. Y esa convicción que tenía las ruedas de molino. Hombres, no pueden llevar a otros al pecado. Y eso se ha sentado conmigo. No solo esto, en el Evangelio, se habla de una gran piedra de molino. Y ahora nuestra traducción aquí, la RSV no tiene la palabra grande. Pero imaginar lo que es una gran piedra de molino. Así que ya sabes lo que haría una piedra de molino es que iría alrededor de este círculo, a la derecha, obviamente. Y tendríamos un ser humano o un animal que tiraría de ella alrededor de este punto centrífugo, ¿verdad? Así que un punto central y la piedra de molino era tan grande y tan pesada que aplastaría lo que estuviera debajo de ella. Así que típicamente sería, ya sabes, el grano de cebada, ese tipo de cosas, y molería esos, lo que estuviera debajo de la piedra de molino en un polvo fino. Era tan pesado, más de 2000 libras por lo menos. Así que imagina tener esa gran piedra de molino, de 2000 libras colocada alrededor de tu cuello y luego arrojada al mar, te hundes bastante rápido.
Sería bastante drástico. Y esa es la seriedad con la que Jesús toma el pecado, y eso es tan importante para nosotros, la seriedad con la que Jesús toma el pecado. Ahora continuando, en ese mismo capítulo 17, tenemos a Jesús limpiando a 7 leprosos y notamos esto, ¿sabes? Hay un número de veces que tenemos la parábola antes de la parábola del buen samaritano. Y tenemos aquí a Jesús pasando por Samaria o entre Samaria y Galilea, y hay 10 leprosos todos curados. Uno regresa. Era un samaritano. Sabemos de los samaritanos ahora porque hemos pasado por todo el Antiguo Testamento. Y sabemos que esos samaritanos, ellos habían sido los que se habían casado entre ellos, tú sabes, porque cuando los babilonios, asirios vinieron, ellos habían traído 5 naciones con ellos y ellos se casaron con los judíos allí y esencialmente corrompieron su religión, corrompieron su seguimiento del Señor Dios. Y entonces los samaritanos en muchas maneras eran aún peores. Como, no digo enemigos, pero aún peores enemigos que los enemigos de los judíos. Como peores que los asirios, peores que los romanos, peores que los babilonios. Que a veces por el hecho de que se veían como hermanos, y sin embargo vivían como familiares distanciados. Cierto. Y sin embargo, aquí está Jesús usándolos como buenos ejemplos. ¿Por qué? Bueno, sabemos que Jesús vino primero a salvar a los judíos, ¿verdad? Primero vino a cumplir el pacto del Antiguo Testamento que el Señor Dios había hecho con el pueblo judío. Pero también sabemos que Jesús había dejado claro en varias ocasiones que tenía que ser empujado. A veces tuvo que ser empujado, pero se dejó empujar. En ciertos momentos en los evangelios, la revelación de que no es el pedigrí de uno, ¿verdad? No es la primogenitura, no es el hecho de que seamos hijos de Abraham o hijos de Abraham lo que nos permite experimentar la gracia de Jesucristo. Es el hecho de que estamos perdidos, el hecho de que somos miserables y que su misericordia viene a nuestro encuentro en nuestra miseria. Y así, incluso si alguien es un samaritano, incluso si alguien es una mujer sero-fenicia, incluso si alguien está lejos, muy lejos del Señor, ya sabes, en los Hechos de los Apóstoles, vamos a llegar allí en un par de días a partir de ahora, tenemos el eunuco etíope. Nada tiene que ver con el judaísmo, excepto por el hecho de que parece ser un temeroso de Dios. Y sin embargo, el Evangelio y la gracia de Dios son para él y para ti y para mí, lo cual es increíble. Así que Jesús destaca también a estos samaritanos. No, sigue avanzando un poco. Una de las cosas que quiero destacar es que estos dos hombres en los capítulos 18 y 19. En el capítulo 18, está el gobernante rico. Y siempre que describo al gobernante rico, lo describo como un buen chico. Es un chico de iglesia. Es alguien que, como él dice, es un joven rico, y quiere saber qué tiene que hacer para heredar la vida eterna. Es un buen chico de iglesia. Jesús dice que conoces los mandamientos. Sí, claro que los conozco. Señor, los he seguido todos desde mi juventud. Ahora no en el Evangelio de Lucas sino en otro Evangelio, creo que el de Marcos. Dice que Jesús mirándolo, lo amó. Y así que aquí está esta mirada de amor entre el Señor Dios. Y este joven rico, este buen chico, este chico de iglesia. Pero cuando Jesús le pregunta, «¿O qué? Me has dado cosas, has hecho cosas buenas». Eso es genial, eso es maravilloso. Pero ahora tienes que darme tu vida, ahora dame tu corazón. Dame lo que realmente importa. Se va triste. Ahora recuerde venir sobre esto una vez que dijo que el término que acabamos de leer aquí en el capítulo 18, que se fue triste, que en realidad esto puede ser. Creo que esto es exacto. Ese término para triste. Afligido es la misma palabra que se usa para describir el dolor, la agonía por la que pasó Jesús en el huerto de Getsemaní. Así que se va triste, no solo desanimado. Se va apenado, se va herido, se va. Casi aplastado, diríamos. Pero se va. Y ese es el corazón de cada uno de nosotros. Puede que haya sido un buen chico de iglesia, puede que no,
pero lo que Jesús está pidiendo no es solo oye, obedece los mandamientos, está diciendo, te invito. ¿Qué es lo que te falta? ¿Qué es lo que te falta? Bien, entrega tus riquezas. Entrega aquello en lo que confías. En lo que confías, en esa riqueza. Pero más importante que nada, ven y sígueme. Y se fue triste porque pidió que era demasiado. Era un puente demasiado lejos para el joven rico. Por otro lado, en el capítulo 19, tenemos a este chico llamado Zaquías que no es un chico de iglesia. No es un buen chico. Él es el tipo que estaría más lejos de una iglesia o de una sinagoga. De hecho, era un pecador y todos sabían que era un pecador. Y sin embargo, ¿qué sucede? Jesús lo ve en el árbol y dice, la llave es baja con prisa. Y debo quedarme en tu casa hoy. Y dice que se dio prisa, lo que significa que se movió rápido. Se movió rápido y bajó. Y esta es la llave y lo recibió alegremente porque tan a menudo, cierto, el joven rico, se fue triste. Se fue apenado. Se fue aplastado. Y a veces pensamos que, oh cielos, si yo le diera al Señor todo lo que soy, me iría apenado. Sería tan difícil estar tan triste. Tengo que hacerlo. Ok, bien Señor, tú puedes tener todo en mi vida y yo solo seré miserable. Pero lo opuesto es verdad. El que se alejó era miserable y el que bajó y se encontró con Jesús lo recibió con alegría. No solo eso, él literalmente como que figurativamente puso su dinero donde estaba su boca. He aquí, tengo mis bienes que doy a los pobres. Jesús ni siquiera le dice que haga esto. Él solo dijo voy a hacer esto y si he defraudado algo a alguien, se lo devuelvo cuadruplicado. Ahora aquí está el pequeño consejo profesional, Zaquía. Él era un recaudador de impuestos, jefe de recaudadores de impuestos. Habría defraudado a algunas personas. Así que le está pagando a la gente, justo en este punto. Y sin embargo, aquí está la gran dicotomía. El chico bueno, el chico de la iglesia, se va miserable porque no puede darle al Señor su corazón, no está dispuesto a darle al Señor su corazón. El chico malo, el chico que estaba perdido, el chico que era como todos hubieran descalificado. Él baja, recibe a Jesús con alegría, y le da todo. Y esto es tan clave para cada uno de nosotros. Ahora, si eres un buen chico de iglesia o no, si has estado lejos del Señor o no, el llamado es el mismo. Y el llamado es ven y sígueme. El llamado es ven. Dame tu corazón. ¿Qué es lo que más te importa? ¿Qué es lo que más amas? Ven y sígueme y confíame tu corazón. Y eso es lo que estamos rezando. Porque no se trata solo de escuchar la Biblia. Se trata también de responder a la Biblia. No se trata solo de escuchar la palabra de Dios. Se trata de actuar sobre la palabra de Dios. Y para recibir alegría, digámoslo. Pero oye esto después de lo que sea que tú no sé cuando estés escuchando esto donde quiera que estés y cuando quiera que estés para poder decir oigo la voz del Señor llamar tu nombre y decir baja. Quiero quedarme en tu casa hoy y acercarme al Señor y recibirlo con gozo. Diciendo, Señor, te doy todo lo que amo y te doy lo que amo con te doy mi corazón. Rezo para que eso sea lo que seas capaz de hacer hoy. Por favor, reza por mí para que eso sea lo que pueda hacer hoy. Porque necesitamos las oraciones de los demás. Por eso, como siempre, rezo por ti. Por favor, recen por mí. Mi nombre es David Susha. No puedo esperar a verlos mañana. Dios los bendiga.